Muy buenos días. Vamos a hacer hoy día una demostración del montaje de modelo superior en el articulador usando la técnica arbitraria. Entonces, para poder hacer este montaje tenemos que tener todos los materiales en orden. Es mejor que tengamos dos mesas de trabajo, en una donde estén todos nuestros instrumentales y en otra donde vamos a hacer el montaje propiamente dicho. Y siempre usando las medidas de bioseguridad, que son el gorro, barbijo y guantes. Entonces vamos a iniciar con los pasos del montaje. Entonces, como primer paso del montaje, vamos a realizar las retenciones en el modelo que vamos a hacer el montaje. El día de hoy vamos a hacer el montaje del modelo superior, entonces vamos a hacer retenciones acá en la parte superior del zócalo con un cuchillo de laboratorio. Entonces estas retenciones tienen que ser retenciones de profundidad mediana para que el yeso que usamos, que es el yeso tipo 2, se pueda introducir en estas retenciones y pueda hacerse un buen montaje, cosa que cuando estemos haciendo el análisis de modelos no se desprenda nuestro modelo del articulador. Entonces vamos a hacer las retenciones acá, de esta forma, así, tienen que ser profundas, la cantidad que podamos retener. Hacemos con mucho cuidado porque el cuchillo de laboratorio es también peligroso, entonces lo vamos a hacer con mucho cuidado, por favor. Una vez que hagamos las retenciones, vamos a colocarlo en una taza de goma con agua para que se humecte el modelo y aseguremos una correcta adherencia del yeso tipo 2 en el modelo. Vamos a esperar ahí un poco. Generalmente vamos a esperar mínimamente 5 minutos para que haga una buena humectación, ¿ya? En este caso, como estamos haciendo esta demostración, lo vamos a hacer un poquito más antes. Entonces, el siguiente paso va a ser preparar para poder hacer el centrado del modelo superior sobre la platina del articulador. Vamos a usar una hoja de cera para poder colocarlo en la parte posterior de los dientes, es decir, a nivel del segundo y del tercer molar superior. Para lo cual, por favor, me lo enciendo el mechero. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte de la cera de tal forma, usando la platina para poder medir la distancia. Tiene que ser en esta parte aproximadamente. Entonces, en este sentido vamos a cortar la cera y tenemos que hacer unos dobleces. Entonces, aproximadamente, calculando la altura o cómo está pronunciado la curva de Spee, vamos a calcular el grosor de la cera que debemos utilizar. Entonces vamos a hacer una vista previa de la platina. Entonces vemos que existe una altura en esta parte entre sería que el segundo molar y el tercer molar, que no está presente todavía. Este grosor debe tener la cera, este grosor de acá debe tener la cera. Entonces, viendo ese grosor, vamos a preparar la cera que necesitamos. También es importante mencionar que la platina debe tener una línea media marcada. En muchos casos ya viene el articulador con la línea marcada en la platina, en otros casos no, entonces debemos hacer el marcado nosotros mismos con un marcador indeleble, como se ve aquí en esta platina. Entonces, habiendo ya calculado el grosor de la cera, vamos a usar en este caso la mitad de esta hojita de cera. Entonces, vamos a cortarlo con una espátula Lecron, la cera. Después hacemos unas líneas para hacer el doblez de esta cera. Esto lo vamos a doblar en 4 partes para que nos dé un grosor adecuado para hacer el montaje.
y colocarlo a nivel de los molares. Hacemos líneas para poder hacer el doblez. En este caso hacemos 3 líneas para que se pueda doblar en 4 partes. Y posteriormente usamos el mechero para que estas dobleces se puedan unir una con la otra y hagamos un buen bloque de cera para que coloquemos como tope a nivel del segundo y del tercer molar. En este caso solamente va a ser a nivel del segundo molar porque no está erupcionado el tercer molar en este modelo. Listo, entonces ya tenemos la cerita bien compacta. Si nos falta todavía compactarla, podemos usar en ese caso la espátula de cera, calentándolo con el mechero. Lo vamos asegurando más la unión de estos bloques de cera para que sea correctamente aplicado en esa parte donde necesitamos. Entonces usamos, con eso lo vamos fijando más. Si necesitamos todavía que se fije, entonces usamos el mechero para que se fije bien. Hacemos un bloquecito de cera, hacemos lo que estamos fabricando. Listo, y vemos si el grosor ya es adecuado. Entonces para calcular eso vamos a ver en la platina si es adecuado. Usando el modelo. Entonces vemos si es adecuado el grosor. Entonces vemos que en esta parte sí ya es adecuado. En esta parte igual sí. Tenemos que ver que exista estabilidad. Cuando hacemos presión en la parte posterior, no debe elevarse la parte anterior. Y cuando hacemos presión en la parte anterior, no debe elevarse la parte posterior. Tiene que estar firme, estable. Entonces ahorita ya hemos conseguido una estabilidad. Entonces estamos en un grosor adecuado. Una vez que tenemos listo, entonces ya no vamos a usar la cera o el mechero, entonces lo apagamos. Lo colocamos ahora la platina en su lugar. Ya. Entonces una vez que ya tenemos el bloquecito de cera preparado, ya el modelo ya remojado suficientemente, mínimamente 5 minutos, vamos a acomodar el modelo superior sobre la platina y centrándolo correctamente usando lo que es esa referencia que hemos dibujado en la platina, que es la línea media. Y según lo que nos dice la teoría, que solamente debe contactar con la platina los dientes anteriores hasta la altura del primer molar superior. Es decir, los incisivos canino premolares hasta el primer molar superior. Entonces lo colocamos acá. Presionamos un poco si es necesario la cera para que asiente a la altura del primer molar. Tiene que tocar con la platina. A veces no va a tocar todo el diente en su conjunto. Suficiente que toque la cúspide que se encuentra más elevada. Ya en este caso, lo que está contactando acá es la cúspide mesiopalatina. Tal vez se ve un poco con la cámara, pero está contactando. Y acá igual, la cúspide mesiopalatina. Y obviamente todos los dientes anteriores. Algunos dientes tal vez no van a contactar, pero ya eso es imposible que hagamos el contacto porque esa es misma la anatomía de los dientes, ¿no? Entonces una vez que hemos hecho eso, usamos como referencia la línea media que hemos trazado en la platina para poder hacer el centrado. Y en el modelo, en este caso, podemos usar como referencia la línea media de los incisivos, pero en caso de que estuviera desviado la línea media de los incisivos, necesitamos usar como referencia el frenillo medio. En este caso, hay una coincidencia relativa entre la línea media de los incisivos y el frenillo. Entonces nos vamos a basar en la línea media de los incisivos, también porque presenta todas las piezas dentarias prácticamente este paciente. Entonces vamos a usar la línea media de los incisivos como referencia en esta parte. Ahora la parte posterior también es aconsejable trazar una línea con el marcador que tenemos que se prolongue desde el zafe medio del paladar. Lo prolongamos desde el zafe medio del paladar
hasta el zócalo, para que esa referencia también nos permita hacer un correcto centrado del modelo en la platina oclusal. ¿Lo tapas, por favor? Entonces otra vez lo acomodamos sobre la cera, hacemos el centreado, usando esas dos referencias en la parte anterior la línea media de los incisivos y en la parte posterior esta línea que hemos trazado que es la prolongación del raje medio palatino. Posteriormente a eso nos aseguramos que estén contactando todos los dientes hasta el primer molar superior, que en este caso está contactando correctamente. Luego vamos a hacer la sujeción con estas ligas, con estos elásticos del modelo sobre la platina, sobre el articulador en sí. Hacemos toda la sujeción como estamos viendo. Para que haya una sujeción más adecuada, entonces podemos darle vuelta a esta ligadura. Muchas veces basta una sola ligadura, pero si vemos que todavía está inestable el modelo, podemos usar hasta 2 ligaduras o a veces hasta 3. En este caso vemos que es suficiente una ligadura, está estable el modelo. Entonces, posteriormente a hacer esto, vamos a usar ahora la vaselina sólida para hacer un aislado de este vástago donde va a ir el yeso común. Solamente vamos a aislar estas partes nada más. Estas partes que son las retenciones, que son en este caso de plástico, para que esta parte no se adhiera completamente al yeso, ya que una vez que esté montado el modelo debe ser capaz de ser retirado y colocado nuevamente en el articulador de forma muy sencilla. Entonces, por eso es lo que vamos a hacer el aislado. Para esto usamos una torundita de algodón. Una torundita de algodón, por favor. Entonces usamos una torunda de algodón. Empapamos la torunda de algodón con vaselina sólida y hacemos el aislado donde tenemos que asegurar que el yeso no se adhiera al articulador. Esto nos va a facilitar que pueda ser fácilmente desmontable. Entonces, lo adherimos acá. Lo colocamos, lo aplicamos así. La vaselina, incluso de la vaselina podemos aplicarlo en el mismo articulador para que los excedentes de yeso podamos retirarlo fácilmente una vez que frague el yeso. Entonces, podemos embeber con vaselina todo el articulador excepto la parte metálica. Eso no es necesario aislarlo. Entonces podemos aislar, nos podemos extender en el aislado un poco más incluso porque seguro hacer el montaje vamos a derramar excedente de yeso. Eso es para que se pueda retirar fácilmente del articulador el yeso común. Listo. Entonces, una vez realizado este aislado, vamos a ver que en cada articulador la forma de cómo se va a sujetar el modelo a través del yeso tipo 2 o común es diferente. En este caso vamos a usar esta plaquetita metálica. La sujeción con el articulador va a ser magnética. En esta parte tiene el imán. Esto lo vamos a colocar acá. Y estas muescas de esta plaquetita metálica son las que nos van a asegurar que se adhiera al yeso. Esto de ninguna forma tenemos que aislarlo con vaselina, porque eso ya va a hacer que esto se separe del modelo y es lo que no queremos. Esto va a quedar fijo, esta plaquetita metálica va a quedar fija en el modelo a través del yeso común. Posteriormente, preparado de esta forma el modelo y el articulador, vamos a hacer el mezclado del yeso, para lo cual hay diferentes técnicas. En este caso vamos a usar primeramente, vamos a colocar el líquido. Lo más ideal es usar medidas. En este caso vamos a hacer un mezclado haciendo un cálculo, pero lo más ideal es usar medidas para hacer este mezclado. Generalmente la proporción de lo que vamos a usar es de 3 por 2, vamos a hacer 3 de yeso con 2 de agua. Ya tenemos que calcular la cantidad de yeso que vamos a usar, viendo
el espacio que debemos de rellenar entre el vástago del articulador y el modelo, el zócalo del modelo. De acuerdo a eso calculamos la cantidad de yeso que vamos a usar. Entonces vamos a proceder ahora al mezclado del yeso. Como les repetí, mejor usar medidas de acuerdo a las proporciones que les hemos mencionado. La consistencia que debe tener el yeso común es como la consistencia de un helado, ya que es una consistencia semisólida, pero que es manipulable para que haya un correcto asentamiento del modelo, tanto en el zócalo del modelo como en el articulador. Entonces vemos acá a través de las imágenes más o menos este tipo de consistencia tiene que tener. Entonces siempre debemos de apresurarnos en el trabajo porque ustedes saben que el fraguado es muy rápido. Lo importante es no desesperarse, porque aunque nos falte, lo importante es que debe de llenarse la parte central. Tal vez nos pueden faltar en los costaditos, eso lo podemos rellenar después mezclando otra vez yeso. Por eso lo importante es no desesperarse, tenemos que aplicarlo a una consistencia ideal. Pueden retirar por favor eso. Entonces vamos colocando también en esta parte, que es la parte que se va a unir. Luego lo aplicamos esto acá así, como vemos en la imagen. Y con la misma espátula de yeso lo vamos acomodando el yeso excedente para que vaya rellenándose esos espacios. Cosa que se rellene desde el borde superior del zócalo del modelo hasta el vástago del articulador, hasta el vástago superior del articulador. Si nos falta yeso, vamos a ir completando, mezclando otra proporción de yeso. Lo vamos así acomodando. Tiene que ser al finalizar el montaje, tiene que ser un montaje presentable, sin excedentes de yeso, respetando los límites que ya les he mencionado, que es el borde superior del modelo, del zócalo del modelo, hasta el vástago del articulador. En estas partes donde no podemos colocar la espátula de yeso, podemos hacer una espátula de cemento, no sé si alguien tuviera, perdón, no olvidé mencionar. Si tuvieran una espátula de cemento, entonces podemos usar esta espátula de cemento para rellenar estas partes. Entonces, lo primero vamos a asegurar que antes que frague el yeso, lo rellenemos bien lo que tenemos. Si nos falta rellenar algunas partes, vamos a preparar otra vez un poco más para hacer un buen rellenado. Esta parte tenemos que hacer un buen compacto, hay que compactar el yeso para que no queden espacios vacíos entre el articulador y el modelo propiamente dicho. ¿Sí? Acá bien, podría compactar igual. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 18. Ahí estamos pasando el tiempo. Entonces, en eso consistiría el montaje del modelo superior. Solamente nos falta rellenar eso, entonces vamos a preparar un poco más de yeso para rellenar eso. Muchas gracias.